Buenas tardes. Simplemente, antes de iniciar la mesa redonda, sumarme a lo que ha dicho, esto es algo mío personal, no personal, pero sumarme a lo que ha dicho, a lo que ha estado hablando ahora mismo Tomás de la economía circular. Toda la mesa somos voluntarios y muchas personas de las que están aquí somos voluntarios de la librería solidaria. Lo que quería decir es tan circular que hay personas que vienen a comprar esos libros ya usados y cuando te están pagando el euro, 3 euros, 5 euros o 7 euros, que es lo máximo, nos dicen, bueno, cuando acabe de leerlo, lo vuelvo a traer a la biblioteca, a la librería, perdón. O sea, es otra forma, o sea, multiplicamos ese libro por 10.000. Bien, simplemente era eso. Bien, pues iniciamos esta mesa redonda bajo ese paraguas que tenemos hoy toda la tarde, que nos acoge, que es ese verso que preside en esta convocatoria, este encuentro. La librería es libertad, o la libertad es una librería, y bajo ese lema continuamos esta mesa redonda en la que, como digo, todos somos voluntarios y todas estas personas, vamos a extender esta mesa, la vamos a abrir con estas 4 personas que están aquí, que me acompañan. Son las que la sujetan y lo que tienen en común es un ideario que es aunar, como ha dicho Isidro, el título, el tema de esta mesa, que es solidaridad, ¿no? para la cultura y cultura para la solidaridad. La cultura es una herramienta imprescindible y la solidaridad se hace necesaria también para la cultura. Bien, pues ellos tienen el mismo ideario, o tenemos el mismo ideario, es aunar precisamente eso, cultura con solidaridad y voluntariado. Bien, voy a presentar a la mesa. A mi derecha, bueno, todos están a mi derecha, pero el más próximo a mí es Antonio Ruz, que es el representante de Amica, es el nexo que tenemos los voluntarios con Amica, es Antonio. Gracias, Antonio, por toda tu labor tan magnífica que está haciendo. La persona que está al lado de Antonio es Esteban Ruiz, que es un gestor cultural y es un editor independiente y también es voluntario, como he dicho antes. En esta mesa tenemos otra cosa en común, exceptuando Esteban, es que también somos todos miembros de la Sociedad Cántabra de Escritores. A continuación está otro compañero que se llama Isidro Rodríguez Castanero, es el tesorero de nuestra sociedad, voluntario, repito también, el coordinador de los voluntarios y un escritor con un afán desmedido por desvelarnos toda la historia de Cantabria. Y al final de la mesa, bueno, ha estado aquí presente toda la velada, es nuestro presidente Isidro Cicero, también voluntario, escritor y periodista. Pues gracias a todos vamos a compartir, o van a compartir, van a narrar precisamente no algo que han oído y no lo han vivido, sino lo bonito de esta mesa y lo fantástico es que van a poder hablar de su experiencia personal y al mismo tiempo la experiencia colectiva. No se lo han contado, no lo han leído, sino que lo están viviendo. Bien, Antonio cada uno va a exponer un tema dentro de este tema general y vais a contar como 10 minutos aproximadamente cada uno, lo manejáis como queráis el tiempo
Y empezamos por ti, Antonio, que nos vas a hablar, si quieres tú decirlo, el tema que vas a tocar. Bueno, inicialmente, ¿cuáles han sido las motivaciones para abrir la librería? El funcionamiento que inicialmente estaba previsto y lo que está siendo en la actualidad, y plantearlo como una oferta que desde aquí la Sociedad Cántabra de Escritores como Amica hace a toda la sociedad como un ejemplo que todos pueden seguir. Esa sería un poco la idea. Bien, pues si quieres desarrollar. Yo inicialmente decir que da mucho respeto hablar aquí después de escuchar a tanto artesano de la palabra. Es muy complicado para mí porque yo no me dedico a estas labores. Y corregirte en dos pequeños detalles, yo no soy voluntario y tampoco estoy en la Sociedad Cántabra de Escritores, no, tú no. Aunque ya me gustaría como escritor. Perdona, sí, tienes razón. No pasa nada. No era una sola persona, que dos. Pero a partir de ahí, como ha comentado la presentadora, cuando surgió la idea de la librería, no surgió de la nada. Yo, al principio, cuando en otras ocasiones me han preguntado cómo ha surgido, me he ido al chispazo inicial, al decir, bueno, hemos recibido un montón de libros donados en la sociedad, en la asociación, en Amica, ¿qué podemos hacer con ellos? Pero eso fue el espoletazo, de alguna forma. No hubiera podido surgir nunca la idea si desde Amica no se hubieran desarrollado, no se hubieran mantenido, no se hubieran propulsado una serie de valores muy importantes que nos ha presentado antes aquí Tomás. De esa forma las ideas empiezan a surgir y surge por un lado la necesidad que tenemos de cubrir a esas personas menores con discapacidad con las que ahora mismo no contábamos con recursos públicos para poderlos mantener adecuadamente. Por un lado teníamos una necesidad, por otro lado teníamos una oportunidad, un local que en ese momento no estábamos utilizando y lo que menos le gusta hacer a Amica es dejar recursos sin utilizar porque siempre hay falta de recursos para todos. Por otro lado era el ánimo de intentar buscar una manera, aunque no me guste mucho el término, de empoderar a las personas con discapacidad. Lo tenemos dentro también de nuestra misión, hacer que se hagan responsables de su futuro. A mí cuando se habla de la verdad os hará libres, nunca me lo he creído, no estoy nada de acuerdo con ello. Lo que sí nos hace libres es el conocimiento, el poder tener conocimiento para elegir, el poder tener conocimiento para equivocarnos. Pero como te comentaba también Isidro en la presentación, esa libertad, como decía Fromm, nos da miedo porque exige responsabilidad y la responsabilidad nos da miedo a todos. Y yo planteaba, cuando mi cabeza daba vueltas la idea de la librería, es que a través de ese conocimiento, a través de transmitir ese conocimiento, esa capacidad de llegar a la cultura, las personas con discapacidad, las personas con diferentes diferencias, con diferentes capacidades, estamos ayudándoles también a empoderarse, a ser libres, a permitirse ellos mismos poder elegir su futuro, poder elegir sus opciones. Y esa era una buena oportunidad, poder unir esas necesidades que teníamos por un lado con esa oportunidad de los libros que habíamos recibido, con esa oportunidad de hacer una idea de cultura y de mejora de estas personas. Y de principio ese era el planteamiento, empezarlo a trabajar, empezar a vender libros para ganar un dinero para un fin concreto. Pero aparece también la idea de la Sociedad Cántabra de Escritores, que va mucho más allá, porque a través de la Sociedad Cántabra de Escritores ahí sí hemos hecho realidad mucho más allá esa idea inicial que teníamos, porque es la Sociedad Cántabra de Escritores que a través de ese voluntariado que tan magníficamente estáis desarrollando, porque es cierto, yo he estado con todos vosotros, con casi todos vosotros en algún momento en la librería y da gusto. No sois tenderos al uso, porque eso es la diferencia entre una tienda normal y una librería. La librería hay una persona que nos está enseñando sobre los libros, con la que podemos hablar y nos puede orientar. Y eso es un valor muy importante. Y una segunda parte que comentó Isidro también al principio, falta esa segunda parte en la que no solo se van a vender libros, sino que además se va a divulgar cultura, se van a proponer lecturas, se van a presentar libros, se van a hacer de cuentacuentos, una serie de actividades que van a promocionar la lectura también. Y eso es un valor que nosotros desde Amica también nos interesaba de poder entrar dentro del ámbito de la cultura. Por tanto, este matrimonio que de alguna forma ha surgido es un impulso en el que creo que todos podemos colaborar, como estáis haciendo desde la Sociedad Cántabra de Escritores, también donante a nivel particular, a nivel de empresas, muchas bibliotecas también de aquí de Cantabria, muchos colegios también. Los niños están donando una cantidad de libros impresionantes. Tenemos libros de infancia para dar y tomar, porque la solidaridad de los niños es ahora mismo apabullante lo que estamos recogiendo en los colegios. Y es un ejemplo que tenemos que transmitir todos nosotros. Y yo, aparte de agradeceros poder participar aquí,
una vez más que visitéis y que hagáis visitar la librería para que se sigan vendiendo libros y podemos llegar también con la cultura para facilitar a las personas con discapacidad un desarrollo mayor. Muchas gracias. Gracias. No sé si me salto el protocolo, pero sí que quiero decir, porque eso es algo que tengo siempre en la cabeza y en el corazón, es que aquí estamos hablando de AMICA y de la Sociedad Cántabra de Escritores, pero hay personas, hay muchos voluntarios que no son ni de AMICA ni de la Sociedad Cántabra de Escritores, son personas externas a nosotros que han sido convocadas, han sido llamadas también y su respuesta ha sido sí quiero. Y entonces siempre aprovecho cualquier ocasión para hacerlas presentes. Muchísimas gracias a los que estáis aquí. No pertenecéis ni a un sitio ni a otro y a veces solo nos centramos en hablar de AMICA y de Sociedad Cántabra y hay personas que no son ni AMICA ni Sociedad Cántabra y están ahí al pie del cañón. Gracias. Bien, pues ahora Esteban Ruiz, si quieres tú nos dices de qué nos vas a hablar, cuál va a ser tu tema que vas a desarrollar. Muy bien, pues muchísimas gracias por haberme invitado a esta jornada. Yo soy de esas personas que dice Delia, que ni somos de la Sociedad Cántabra de Escritores ni pertenecemos a AMICA, aunque vivimos AMICA en el corazón desde hace muchos años por muchísimos motivos, ¿no? Y en cuanto Isidro me llamó dije, dalo por hecho, cuenta conmigo, siempre estaré ahí. Vamos a hablar de gestión. Yo quería hacer unas pequeñas pinceladas de lo que son las librerías como focos de dinamización cultural y sobre todo de la pequeña intrahistoria de cómo la cultura en Cantabria puede ayudarnos a revitalizar el territorio si tenemos una mirada limpia, amplia y si planteamos una agenda actualizada de lo que es el mundo de la cultura. Y quería empezar leyendo un pequeño texto de un libro que publicamos hace ya tiempo en mi pequeña editorial, Cosas que hacer en Cantabria cuando llueve, en la que ya incluíamos a las librerías como un factor importante de dinamización cultural, ¿no? En aquel momento decíamos, en los últimos años han aparecido en la región un buen número de pequeñas librerías independientes, 2011-2012, muy en consonancia con el auge del movimiento de proximidad, de kilómetro cero, de economía circular, que defiende un consumo de cercanía que es beneficioso para los negocios locales. Las librerías de Cantabria se están reinventando como espacios de encuentro y de dinamización cultural, en una reivindicación de la dimensión física del comercio, el trato cercano y la interacción personal. Su oferta de actividades se expande buscando la complicidad de clientes a los que convertir en usuarios, en amigos, para ofrecerles un cóctel que cada uno elabora con los ingredientes más variados. Si en Internet solemos hallar solo aquello que buscamos, está claro que en las librerías físicas encontramos todo aquello que no queríamos, pero viene a nuestro encuentro. Más allá de la habitual presentación de novedades editoriales, las librerías de Cantabria se están transformando en lugares donde suceden cosas, donde se encuentra la gente. Están formando parte de un entramado cultural con una programación que en algunos casos tiene una calidad y una cantidad muy meritoria y superior a la de muchos centros culturales públicos. Bueno, esto decíamos en aquel tiempo, yo creo lo quería traer a colación porque creo que marca muy bien el modelo de lo que pretende ser la librería solidaria de AMICA, que ya están practicando, por cierto, muchas otras librerías de Cantabria que se han reinventado, ¿no? como espacios de la cultura. Y esto tiene que ver con esa visión amplia de la cultura que creo que debemos adoptar, ¿no? porque yo creo que hay que reconocer que la cultura tiene un elemento de desarrollo territorial que supone un largo recorrido, es una apuesta importante para que Cantabria se pueda reinventar. Creo que estamos en una etapa en la que la región, la economía y la sociedad cántabra tiene que reinventarse, ¿no? Los profesionales de la cultura y los agentes culturales en general sabemos, nos sentimos locales, pero también nos sentimos y nos reconocemos universales, ¿no? Esto es muy importante. Yo creo que es importante apostar por la identidad, pero también saber que el mundo está abierto, ¿no? Que tenemos que mirar hacia el exterior con nuestros productos, que de alguna manera, como decía Tolstoy en su momento, si miramos bien nuestra aldea vamos a ser capaces de ser universales, ¿no? Ese mirar lo local para ser universales me parece un elemento sustancial, ¿no? A la hora de realizar nuestra actividad cotidiana como agentes culturales, ¿no? Yo siempre he apostado por la construcción de un contexto cultural mucho menos jerarquizado, mucho menos institucionalizado y mucho más horizontal, ¿no? Creo que es la clave para que la ciudadanía aporte, ¿no? Para que tanto como responsables como creadores de las propuestas todos seamos capaces de entendernos y de reconocernos
Y yo creo que esto es importante, tener una mirada transversal, ¿no? Que apueste por actuaciones muy diversas, proyectos de proximidad, construidos de abajo arriba y siempre con las luces medias o largas como mínimo. Y yo creo que la librería solidaria de Amica es un ejemplo de esta idea, ¿no? De esta propuesta. Podemos hablar de la iniciativa pública, de la iniciativa privada. Es importante las conexiones. Hay conexiones obvias, hay conexiones probables y las hay improbables, las hay inciertas, ¿no? Pero creo que podemos ensayar, podemos experimentar, ¿no? Nunca he creído en la tutela y el paternalismo excesivo de la administración, no creo en ello porque suele asfixiar los proyectos, y tampoco en la dejación institucionalizada. Ambos extremos me parecen tremendamente peligrosos para el ámbito de la cultura, ¿no? Con lo público, pues bueno, se ha establecido siempre una relación de alta dependencia, últimamente, en los últimos años, de elevada desconfianza a la hora de hablar de la cultura. ¿Por qué? Quizás porque los agentes culturales lo hemos esperado todo de las administraciones y ahora mismo, pues digamos que hay bastante incertidumbre al respecto, ¿no? Yo creo que hay sobradas experiencias para demostrar que hay mucha limitación desde lo público para llegar y atender a las necesidades de lo privado, ¿no? Yo creo en unas instituciones que creen entornos favorables de la actividad cultural, que contribuyan a la creación de demanda, a la construcción de contenidos, de programas, de redes, enredémonos, mezclémonos, juntémonos. Esto es muy importante, ¿no? Yo creo que hay que delegar en la gestión de los que saben, de los profesionales, de los agentes sociales, del voluntariado cultural y de la ciudadanía en general, de los proyectos y de los programas. Hay que delegar, hay que confiar mucho más desde la administración pública. Esto es importante. La administración tiene que acompañar en todos los procesos, tiene que alimentarlos, pero tiene que intentar no monopolizarlos, porque lo suele secar, lo suele asfixiar. Cantabria, tenemos unas enormes fortalezas. Por ejemplo, tenemos un buen capital físico, tenemos infraestructuras, tenemos dotaciones, y es muy importante, ¿no? Hay una red de infraestructuras que pueden funcionar como contenedores, con buenos emplazamientos en las comarcas, en los valles, y ahora lo que se trata es de conectarlo todo, de articularlo. La Filmoteca en la región, el programa Enredarte, hay muchísimas cosas que pueden pasar para construir esta red de la que estoy hablando. Yo creo que es importante concebir las infraestructuras físicas de los ayuntamientos, de las entidades públicas y privadas, no como faros ni elementos aislados, sino como parte de una red de contenedores culturales por los que circula o fluye la programación generada por creadores, conciertos, recitales, exposiciones, conferencias, talleres, debates, publicaciones, presentaciones, proyecciones. Esta red sólida de equipamientos en las comarcas y en los circuitos sí que puede facilitar la existencia de un tejido cultural que se mueva, que se dinamice, que crezca también, ¿no? También es cierto que necesitamos de un análisis de la demanda cultural, ¿no? Tampoco sabemos muy bien, hay mucha incertidumbre sobre cómo crear nuevos públicos, nuevos espectadores, nuevos lectores, y creo que es ahí donde hay que trabajar más, ¿no? En la construcción de nuevos usuarios o nuevos consumidores del ámbito de la cultura. Hay mucho trabajo por ahí y yo creo que esto significa desarrollar una capacidad de escucha desde la administración que debería afinar muchísimo más para acertar con esas demandas que pueden aflorar, pueden emerger en la medida en que empiece a haber productos o servicios que puedan ser llevados a los pequeños municipios, ¿no? Y desde lo privado es evidente que fortalecer al sector cultural pasa primero porque el sector se reconozca como tal, porque se profesionalice, porque dé ese salto, ¿no? Porque pase del amateurismo a la profesionalización, ¿no? Porque pase a acceder a mecanismos de financiación de proyectos y programas que te pongan en la misma línea de cualquier empresa o cualquier proyecto inversor, ¿no? Yo creo que si somos cultura, también somos industria, somos parte del tejido económico de la región, y por ello es importante que la cultura pueda acceder a líneas de financiación. Y también es importante que entendamos que la cultura no es exclusivo ni privativo de una consejería de cultura, que se hace cultura desde la política sanitaria, desde la política educativa, desde la política de desarrollo local, desde la política del empleo, desde la política de la igualdad, porque al final la cultura es el fermento, es ese elemento transversal que lo permea todo, ¿no? Por tanto, tengamos en cuenta que ser actores del mundo de la cultura significa poder hablar con todo el mundo de todo, yo creo que es importante tener esto en cuenta. Y luego un pequeño decálogo que tiene que ver con la visión de lo que puede ser la cultura de proximidad en Cantabria. Yo quiero productos y servicios culturales que sean menos, mucho más y más grandes y mucho más y más íntimos y más cercanos y más conectados con las necesidades reales de los territorios. Y en este caso yo creo que el tamaño importa.
Frente a los proyectos o megaproyectos de carácter cultural inmensos, muy armados, muy montados, muy capitalistas, muy centralistas, muy capitalinos, apuesto por una política de diversidad, de cultura de proximidad, de dimensión de escala humana. Esa pequeña cultura de proximidad que se puede hacer en los barrios, en las ciudades o en las comarcas, creo que es la clave, ¿no?, para impulsar la música, las artes escénicas, las artes plásticas, la literatura, el patrimonio, la edición. Creo en proyectos menos epatantes, pero mucho más emocionantes, mucho más cercanos, muchos más próximos, ¿no? Yo creo que cualquier producto cultural tiene que emocionar, tiene que tocar a la gente. Esto es clave para llegar al corazón, pero también a la cabeza, y no solo a la retina. Yo creo en proyectos culturales más cotidianos, igual con menos glamour, pero mucho más cotidianos, mucho más cercanos a las personas. Menos actos únicos, fantásticos, montadísimos, indispensables, y mucho más servicios de calidad, cercanos, próximos, directos, emotivos, inquietantes. Cuestiones menos formales y mucho más incorrectas. Yo creo en las fiestas culturales, creo en la cercanía, creo en la proximidad, de alguna manera en llegar a la gente con proyectos disruptivos, ¿no? Para marcar diferencia, para abandonar la solemnidad, el aburrimiento a la que a veces se someten a los proyectos y a los rituales culturales. Yo quiero proyectos menos vendibles y mucho más ciudadanos, mucho más cercanos, que la gente los sienta próximos, que los sienta cercanos, que los entienda también. En ese sentido, y para acabar, yo creo que es importante buscar el diálogo, robustecer mucho nuestro capital social. Hablar de Amica es hablar de una economía social, hablar de un tercer sector, de aquello que ni es público ni es privado y patrimonio de todos, ¿no? Y por tanto, yo creo que todo pasa por vertebrar, por establecer complicidades, por permanecer en nuestra propia tierra, desarrollando proyectos propios a partir de nuestros potenciales, ¿no? Yo creo que Cantabria es un excelente campo de pruebas, porque tenemos un tamaño pequeño, porque tenemos un capital físico y educativo importante, y creo que se pueden construir nuevas experiencias culturales y nuevos relatos vinculados a nuestro tejido cultural. Y por tanto, lo importante, creo, siempre en gestión cultural es trabajar por éxitos parciales, ¿no? Buscar, pensar a largo plazo siempre, pero un largo plazo que posiblemente ninguno de nosotros, nosotras, vamos a ver, pero que podemos ir alcanzando con pequeñas metas, ¿no? Y como afirma mi buen amigo el antropólogo Jaime Izquierdo, hay que practicar el insistencialismo, hay que insistir mucho, permanentemente, hay que insistir como martillos pilones para que estos mensajes lleguen, y hay que demostrarlo con praxis, con proyectos que sean capaces de generar innovación en lo cotidiano, en lo cercano, ¿no? Y bueno, vamos a parafrasear a Wittgenstein y decir aquello que lo importante quizás no es decir algo nuevo, sino de nuevo decir algo. Esto es lo más importante. Muchísimas gracias por estar. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Faltaría más. Yendo a lo concreto. Sí. Yendo a lo concreto, solo nada que no te extiendas, simplemente es, yendo a lo concreto, en nuestra librería, un proyecto. ¿Un proyecto? Un proyecto de... No, una actividad. Una actividad en la librería. Una, dos. Sí, sí. ¿Las tienes? Sí, claro, hay hasta 3. Dos. No hay ningún problema. Simplemente es por ir a lo concreto, sí. Has hablado muy bien. Los autores que se desvelan a sí mismos, un striptease de autores para hablar de por qué hacen lo que hacen, por qué escriben, cuáles son sus pulsiones cotidianas para poder hacerlo. El hecho de la creación de un libro, ese puede ser un ejemplo. Contar relatos de la cotidianidad de las personas, hacer talleres para que la gente se explaye sobre cómo era la ciudad, cómo se ha transformado su vida cotidiana en la ciudad de Torrelavega. Hicimos proyectos de estos en los barrios de Torrelavega y funcionó. Ahora mismo hay un repositorio, que hay un libro creado sobre las experiencias de cómo una ciudad se construye desde los años 60 a los 90 a partir de las personas que fueron contando sus aconteceres, sus vivencias personales en el devenir de las décadas que han ido transformando la ciudad. Se pueden hacer cosas de este tipo. Gracias. Y tú como gestor cultural, hay algo que a mí particularmente me preocupa. A lo largo de todos estos años hemos organizado muchos actos, de estos que tienen que ser multitudinarios, o queremos que sean, y siempre está el cómo aglutinas o cómo llamas, ese llamamiento al espectador, al público. ¿Cómo le llamas? ¿Hay alguna fórmula secreta?
algo que nos puedas descubrir, te hago la o es el pregunta, teléfono que funciona. Te doy la cambiada, te voy a dar una cambiada y te voy a decir, ¿has hablado con quienes son tus potenciales usuarios para ver qué es lo que quieren oír? ¿O cómo pueden participar? Quiero decir, dale la vuelta al proyecto. ¿Qué es lo que la gente que está a ese lado quiere oír? Demos la vuelta. ¿Cuáles son mis intereses cotidianos? ¿Cómo evitar esa solemnidad de por la tarde me van a dar una conferencia, me van a pegar con ella? No. Vamos a darle la vuelta. Enfócalo de otra manera. Creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes como para escuchar cada vez mejor. Y es que en Cantabria hemos escuchado muy poco. No somos capaces ni de escucharnos a nosotros mismos. Y entonces esa sensación de que no nos escuchamos nos aleja. Y hace que todo sea como tú dices. Pues qué difícil es tener lleno un aforo para hablar de libros. Bueno, pero igual tenemos que hablar de cotidianidades, de cosas que tienen que ver con los intereses de la gente, que quizás no son los nuestros. Yo creo que afinar en esa capacidad de escucha nos va a asegurar que va a haber interés por aquello que promovamos a partir de ese momento. Bueno, ha sido un punto de vista muy interesante. Gracias. De nada. Continuamos con Isidro Rodríguez Castanedo, que nos va a hablar de, pues, como él es el coordinador de los voluntarios del libro, pues nos va a hablar precisamente de esa temática. Muy bien, Delia, muchas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, como coordinador de esta librería y como miembro de la Sociedad Cántabra de Escritores, yo pues voy a hablar brevemente sobre lo que es el voluntariado, que entiendo el voluntariado como algo solidario con la sociedad, pero también con la cultura. Creo que España, en nuestro país, destacamos con la solidaridad. Somos los números unos a nivel mundial en donación de órganos, números uno en donación de sangre, y aquí en Cantabria precisamente somos los unos de los unos, o sea, los primeros de los primeros, porque dentro de España creo que Cantabria, estadísticamente hablando, es la comunidad más solidaria en donación de órganos y de sangre. Son numerosas las ONGs, por organizaciones no gubernamentales, que están colaborando continuamente con esas ayudas solidarias necesarias cuando hay catástrofes, cuando hay que ayudar a las personas. Aquí también podemos incluir las numerosas órdenes religiosas a través de Cáritas, que todos conocemos la labor que hacen, y aquí, por ejemplo, en Cantabria, con las Hermanas de la Caridad, que es las que llevan la cocina económica, el economato económico, que dan tantas y tantas ayudas diarias a las personas más necesitadas. Y a todo este conjunto de organismos o sociedades destinadas a este fin, por supuesto, incluimos a ANICA. ANICA, que como ha dicho su director gerente Tomás Castillo, perfectamente ha explicado, y Antonio, pues la función que hacen, que es espectacular, maravillosa, y en consecuencia, cuando ANICA llamó a las puertas de la Sociedad Cántabra de Escritores, cuando nos propusieron este proyecto, pues no dijimos que no, desde el minuto uno dijimos que sí, obviamente. Y aquí estamos, en este proyecto, después de un recorrido de la Sociedad Cántabra de Escritores, llevamos ya 20 años desde su fundación, que tengo el honor yo de haber sido uno de los socios fundadores, organizando numerosas actividades, porque la creación de la Sociedad Cántabra de Escritores desde el principio era fomentar la lectura, fomentar la cultura, pero dentro de un mundo más plural y más solidario. Por eso nuestras actividades siempre se han desarrollado encaminadas a llevarlas, en primer lugar, a diferentes puntos de Cantabria, a diferentes comarcas un poco olvidadas, un poco desprotegidas de estas actividades culturales que se centran en Santander, en Torrelavega y en las grandes ciudades, y llevarlas a diferentes puntos de Cantabria. Así se ha hecho con la iniciativa que tuvimos de organizar el Día de las Letras de Cantabria, haciendo itinerante esta actividad para que llegara a todos los puntos de Cantabria. Así lo hemos hecho con el concurso de relatos, tocando diferentes culturas y comarcas y pueblos de nuestra comunidad. Así lo hacemos con el libro colectivo que publicamos todos los años, en el que participan socios de la Sociedad Cántabra de Escritores con sus
inquietudes, con sus trabajos, con sus poemas, con sus narrativas, con sus trabajos de investigación, libros que cada vez que presentamos se van regalando a todos los socios y a todas las personas que van a las presentaciones. Son numerosas las conferencias que hemos ido desarrollando a través de estos últimos años. Destacan poner en marcha también en Torrelavega, donde participan muchos niños, el Día de la Poesía, que es en la primavera, y hay un acto que no se me olvida que fue muy emotivo, ya me remonto al año 2004, todos recordamos el 11M, y en Torrelavega hicimos un acto en memoria de las, no nos olvidemos, 191 fallecidos que tuvo lugar en ese tremendo acto terrorista. La Sociedad Cántabra de Escritores, por cada una de las víctimas, fuimos organizando y convocando a numerosas personas del mundo de la cultura, del deporte, etcétera, para que cada uno de ellos leyera su poesía, una estrofa, una poesía dedicada a esa víctima, a ese fallecido. Fue también, para mí, fue un acto solidario con aquellas víctimas, con sus familias y con el estado social en el que España nos encontramos en ese momento. Por lo tanto, la Sociedad Cántabra de Escritores, efectivamente, desde siempre hemos estado, como digo al principio, solidarios con la cultura y con las personas. Pero este proyecto de AMICA, en el que se abre una librería solidaria para vender libros que no queremos, por supuesto, competir con las librerías al uso, puesto que son libros donados que se venden a precios simbólicos y que vienen a cubrir un espacio que las librerías no lo cubren, que es recuperar libros que ya estaban olvidados, porque las librerías actualizadas venden libros, novedades y libros a unos precios que además, pues, muchos jóvenes o muchas personas igual no pueden acceder a ellos. Por lo tanto, el objetivo principal de esta librería, que es recaudar fondos para que AMICA pueda ejercer su labor que está haciendo, pero también hay más objetivos. Por ejemplo, lo que acabo de decir, aquellas personas que no puedan por sus capacidades económicas, o jóvenes o niños que puedan acceder a libros por 1, 2, 3, 4 euros, eso es fantástico. Y estamos con ello, además, promoviendo a que estos niños, estos jóvenes, salgan de su rutina de informática, una rutina de medios, de redes sociales que se llaman ahora, como la informática, el móvil, etcétera, para que puedan manejar un libro en sus manos, para que puedan tenerlo, para que puedan pasar sus páginas, que eso es fantástico. Porque a este paso, en las futuras generaciones, habrá que explicar a un niño lo que es un libro, como sigamos así. Por lo tanto, esa es otra labor que se hace con esta librería solidaria, además de, yo diría, que dar vida a los libros. Un libro en una caja, un libro en una estantería empolvándose es un libro muerto. Los libros hay que darles vida, hay que recuperarles, hay que limpiarles y ponerles en una preciosa librería que tenemos en Torrelavega, donde os invito a todos que algún día podáis visitarla, porque la han dejado muy bonita, muy cómoda de ver los libros, y donde podemos encontrar 7, 8.000, 9.000 libros de diferentes temáticas. Como he dicho antes, unos precios realmente de escándalo. Estoy haciendo aquí parece una publicidad, no lo es, simplemente es algo muy serio, y que efectivamente os invito a que paséis por allí para visitar esa librería. Esos libros que se han recuperado, que estaban olvidados y que ahora lucen maravillosamente y con vida otra vez en esas estanterías. Y bueno, todo esto pues es gracias de momento a 32 valientes, 32 personas, hombres y mujeres, que están volcados, entregados de una forma anónima, en silencio, porque a mí me gustaría dar los nombres de todos, pero es que es de una forma anónima y sin meter ruido, como están trabajando en esa librería para conseguir que todos los días se abra de 5 a 8, de lunes a viernes, y dar la posibilidad de que las personas de Torrelavega las visiten y rebusen entre sus estanterías para encontrar el libro que quieran, que estén buscando, o alguno que les llame la atención. Son personas que no todas son miembros de la Sociedad Cántabra de Escritores. La Sociedad Cántabra somos igual voluntarios, hay 7 o 8, no hay más.
La mayoría no lo son. Son concretamente 20 mujeres y 12 hombres. Una vez más, las mujeres hay que felicitarlos porque efectivamente en el tema de solidaridad, vamos, nos ganáis por goleada, pero no solamente aquí, sino en todas las actividades que yo conozco de voluntariado, la mujer es el alma de ese voluntariado y las que más se atreven a dar ese paso hacia adelante para colaborar en las actividades que en ese momento tengan que desarrollar. Por lo tanto, la librería, yo como coordinador, he comprobado que voy haciendo un cuadro mensualmente de asistencia a voluntarios y la verdad es que todos son facilidades. Precisamente hoy, por ejemplo, me llamaron ayer una pareja que no podían ir, estaban asignados para hoy, no han podido estar por las circunstancias, pero rápidamente he encontrado a alguien que pueda cubrir esas bajas. O sea, es decir, que todos son facilidades por todos y por todas, y por lo tanto os agradezco lo fácil que me lo estáis poniendo. Yo creo que ayudar es educar y por lo tanto creo que estamos colaborando desde la sociedad y ya también desde fuera de la sociedad, Cámara de Escritores, con todos los voluntarios, estamos colaborando en esa educación y en esa cultura que sin duda los libros nos aportan, y os invito a todos los que queráis participar en este voluntariado, si alguien tiene inquietudes por participar y por estar presente algún día del mes en esa librería, pues os dirigís a mí, me lo decís y simplemente pues con mucho gusto os recibiremos y pasaréis a formar parte de esta maravillosa familia que hemos iniciado recientemente en diciembre, pero que sin duda, pues bueno, pues aquí estamos celebrando, por ejemplo, este encuentro y hablando de todos nosotros, del voluntariado de AMICA, que también todos son facilidades para que esta librería esté perfecta. Aquí tenemos a Antonio como coordinador de la librería, que cualquier duda que hay, cualquier problema, rápidamente se acercan y lo solucionan, con lo cual el trabajo así es mucho más sencillo, mucho más fácil y por lo tanto pues creo que como una primera experiencia para esta actividad de voluntariado en la librería pues está resultando más que positiva. Yo os agradezco a todos los voluntarios que estáis aquí, voluntarias, vuestra dedicación, vuestro apoyo y lo bien que me lo estáis haciendo yo. Por lo tanto, gracias a todos y enhorabuena. Bien, pues gracias Isidro. Ahora viene el otro Isidro, el presidente Isidro Cicero, que va a hablar de estrategias de comunicación en la construcción de un voluntariado cultural y social. Pues muchas gracias. Voy a contar un poco qué pasos hemos seguido para captar los voluntarios. Fue el 13 de agosto cuando tuvimos la reunión en Torre la Vega, donde Tomás Castillo nos explicó cuáles eran los objetivos, la necesidad que tenían exactamente de nosotros. Y fue de ese mismo momento en que se nos encendió la chispa de que esa necesidad que tenían de nosotros era, por otro lado, la otra cara de la moneda de la necesidad que teníamos nosotros también. Nosotros teníamos la necesidad planteada y detectada y analizada de que se lee menos de lo que se debía leer y que había que fomentar la lectura por los medios más llamativos, a ser posible, en nuestra comunidad. Había que fomentar la lectura, sobre todo entre los jóvenes y los niños, y ellos tenían necesidad de que con voluntariado pudiéramos conseguir fondos para sus proyectos sociales. Entonces, efectivamente, encajaban las dos piezas perfectamente y nos pusimos a trabajar sobre ello. Eso es el 13 de agosto.
Para el 13 de septiembre o 14, la Sociedad Cántabra de Escritores aprobó el proyecto, la idea de colaboración. Y para un mes después, que fue ya en octubre, ya dimos una rueda de prensa en Torrelavega para presentar los objetivos fundamentales y las líneas maestras de esa colaboración. Mientras tanto, en lo que va de comunicación, la propia dirección de la Sociedad Cántabra de Escritores se dirigió a todos sus miembros, por carta formal, diciendo que ese era nuestro proyecto de este año, el importante, el que íbamos a dedicar todos los esfuerzos, y que por favor se inscribieran mediante un boletín que se les adjudicaba con los datos que había que aportar los que quisieran. Y les decíamos también, dentro de vuestro entorno familiar, social y de vecindario, seguramente hay gente que se apuntaría con gusto a esa actividad, que se apuntaría voluntario a esta actividad. Y apuntábamos también, y nos gustaría sobre todo, que maestros jubilados, maestras jubiladas, que son realmente los especialistas en esta sociedad, de saber hacer que el libro le atraiga y guste, ellos son los que saben. Ojalá que esa gente se apunte, porque son los que, el perfil que necesitamos. Gente que venga a la librería, que le gusten los libros, que hayan tratado con niños toda la vida y que sepan comunicar el amor a los libros y a la lectura. Eso decimos en aquella carta. Pero no tuvo mucho éxito, no hubo respuesta. Hubo una respuesta mínima. Porque era un lenguaje cómodo, acomodado, tradicional, el de siempre. Y en todos los momentos nos están llegando mensajes a cosas así, llamadas a cosas así de importantes, pero que generalmente les hacemos escaso caso. De hecho, cuando dimos la rueda de prensa de que ya estaba todo armado, contábamos con muy poquitos voluntarios. Sin embargo, vivimos en una sociedad que se llama, lo llamaba así Manuel Castells, que ahora es el ministro de Universidades, pero que antes no lo era un sociólogo importante que leíamos, y esto lo llamaba sociedad red, a lo que vivimos ahora. Y estamos en red. Entonces fue a través del Facebook, y es lo que os quiero comentar, como conseguimos el bloque de voluntarios. Desde el primer momento, cuando empezamos con la historia, fuimos contando esta ilusionante idea, este ilusionante proyecto en Facebook, a través del Facebook. El Facebook tiene un instrumento que es el like, me gusta. Y íbamos viendo que a medida que íbamos publicando y dando a conocer, recuerdo uno de aquellas informaciones que era a lo claro, ¿en qué consiste el convenio de Amica y la Sociedad Cántabra de Escritores? Explicado a lo claro, es decir, con palabras muy sencillitas, muy claras, pero muy completas. Y hubo un grupo de personas, primero interesadas, porque se veía que estaban interesadas, primero porque lo leían, y segundo porque lo hacían caso, y tercero porque daban me gusta. Entonces fuimos haciendo una colección de la gente que decía me gusta, un listado de la gente que me decía me gusta, y les interpelamos directamente. ¿A ti que te gusta? ¿Por qué no te haces voluntario? ¿Has pensado en hacerte voluntario? Sin más. Y a eso contestó mucha gente, otros no. Hubo un porcentaje de un 40% de la gente que dijo me gusta en red, al que contestó a ese segundo mensaje dirigido directamente a él, diciendo, estaría dispuesto a hacerte voluntario, pero ya eran un grupo grande de personas las que dijeron que sí, me gusta, ¿qué hay que hacer? Entonces escribimos ya dirigido directamente a esa persona, un prospecto de lo que podíamos esperar de ella.
mira, podéis hacer esto, lo que pretendemos es esto, lo que esperamos de ti es esto. Y entonces, cuando nos dimos cuenta, teníamos un grupo suficiente de personas para cubrir las necesidades de atención a la librería durante todo el mes. Porque si llegamos a salir el grupo de voluntarios en minoría, digamos, en precario, con 12 personas que habíamos conseguido reunir al principio, pues hubiera sido inviable, porque nos hubiera estado tocando librería cada 2 o 3 o 3 o 4 veces al mes, por ejemplo. Sin embargo, con esa cantidad crítica ya de personas apuntadas y comprometidas, ya era mucho más cómodo hacer un voluntariado. De hecho, ahora nos está tocando, tú nos dirás cuánto, pero con una frecuencia cómoda de asistencia a la librería. Y todo eso es aprovechando los medios de comunicación en red actuales. Luego, por otro lado, hemos aprendido mucho a seguir haciendo comunicación en red. Es decir, hemos acercado a cada voluntario, a cada voluntaria, a la gente en general. Les hemos puesto cara, nombre, aficiones, profesión, profesionalidad, intereses vitales y por qué y compromiso, raíz de su compromiso. Y nos ha salido una narrativa realmente atractiva para que más gente se apunte y más gente se sienta interesada en el tema del voluntariado concreto para MICA. Y de eso salió también, de esa misma red de me gustas, sale también otro grupo importante de personas que todavía no han hecho más que su preparación teórica y su programación, que se van a poner en actividad muy pronto para hacer las actividades de dinamización cultural focalizadas, como nos ha contado Esteban, en la librería, a través de la librería, o para la librería, o desde la librería. Y eso es algo ya pues, muy, muy importante, porque se ha extendido la idea, se ha comprometido a mucha gente y hay ya un grupo muy importante de personas que están vinculadas a la idea. Y hay otras personas que no están vinculadas directamente ni al voluntariado diario, ni al voluntariado cultural también programador, pero que nos están apoyando. Y estoy hablando, por ejemplo, de la Universidad de Cantabria, que también con este mismo mecanismo se ha puesto a disposición y nos ha aprobado un encuentro analítico, un encuentro científico de esta misma experiencia para el próximo verano, que puede ser un curso de verano o puede ser un encuentro como este, pero ya con un nivel quizá más especializado. Y por otro lado, la Universidad del Atlántico, que es una universidad privada, está muy interesada en colaborar y en participar en este proyecto. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que vamos a utilizar la red, la sociedad de red, que es lo de ahora, para movilizar el voluntariado, porque el voluntariado tiene un recorrido impresionante. Muchas gracias. Añadir, si me lo permite Isidro, un detalle que no tiene importancia, o si la tiene, que estamos hablando en Santander de un proyecto que se está desarrollando en Torrelavega, pero es que en el grupo de los voluntarios hay gente de Santander que se desplaza a Torrelavega, y eso es un plus. Bien, y cuando decimos nosotros como Sociedad Cántabra de Escritores, decimos, ahí está incluido Tomás, porque Tomás Castillo, que también es escritor,
también es miembro de la Sociedad Cántabra de Escritores. Y ahora, para acabar, si me lo permitís, me gustaría, y nos gustaría a todos quizá, que fuerais capaces de hacer un ejercicio de síntesis, sintetizar lo que habéis hablado cada uno en una frase de muy poquitas palabras, como si fuera un eslogan o si fuera el título de algo, ¿no? Un titular. Porque creo que eso, didáctico y pedagógicamente, la gente lo retiene muy bien y cuando digan, ¿de qué hablasteis? El otro día estuvimos en la radio, Marisa y yo, y simplemente con 2 palabras se resumió el primer encuentro. Se resumió con 2 palabras: más escritores que lectores. Y con eso se supo de qué se trató ese primer encuentro. Y ahora, pues, me encantaría que pudierais, si sois capaces y queréis hacerlo, pues, adelante, Antonio. La librería solidaria, entiendo, es un ejemplo claro de cooperación entre dos instituciones privadas que ponen en valor la solidaridad y el respeto a la diversidad de las personas a través de la cultura. Muchas gracias. Pues la cultura no es la guinda del pastel, es la levadura que permite que fermente ese pastel, ¿vale? Muchas gracias, muy bien. Isidro, Rodríguez, si quieres. Sí, me has dicho 2 palabras, yo... Bueno, 3, puede ser 3 palabras. Muy sencillo, ayudar es educar. Muy bien. Isidro, ayudar es educar. No sé, un titular no se me sale ahora mismo, pero puedo decir que gran satisfacción de los escritores de Cantabria por la tarea que están haciendo. Si me permites, muchas gracias, sí. Si me permites, Delia. Sí. Gracias, Isidro. Has hablado de que hay voluntarios que van de Santander y de Cabezón y de Camargo y de varios puntos de Cantabria, razón, no solamente de Santander. Sí. Y también comentar que efectivamente hay 32 voluntarios y los voluntarios no quieren ir una vez cada 2 meses, porque si tuviéramos que llevar a una librería al día 20 días que abrimos al mes, pues algunos tendrían que ir cada 2 meses. No, es que a mí los voluntarios me han pedido estar más veces en la librería, 2 o 3 veces al mes. Por eso estamos haciendo el cuadro de asistencia de 2 en 2 y a este paso yo creo que habrá que hacer de 3 en 3, tampoco más, porque entonces va a ser más dependientes que público. Pero quiero decir, insisto con lo que hablaba antes, la voluntad, estos voluntarios se han apuntado para estar, para ayudar y para ofrecer pues, todo tipo de posibilidades, no para apuntarse simplemente. O sea que son voluntarios con compromiso y además yo creo también que con eficiencia. Muchísimas gracias.